sobre la vacuna, cuándo llegará al país, cómo sería la logística adecuada para administrar a las personas que tienen miedo de contraer el virus, y la obligación que tiene el gobierno dominicano de vacunar al mayor número de personas como un medio de contención de la expansión del virus. Evidentemente, ¿cuál debería ser el primer paso a dar una vez estén aquí las vacunas? Yo tengo mucho miedo y he compartido esa inquietud con alguna gente, incluso con algunos doctores, de que la primera partida sea muy reducida y que el gobierno se apresure a administrarla y quede una enorme cantidad de gente con el temor de que eso es todo y que no tiene ningún tipo de posibilidad de que también pueda ser vacunado. Ese miedo me parece legítimo, ¿no? Claro, mira, ese temor va a estar presente siempre. Hay lo que yo quería decir, es que cuando se inicia la vacunación, si usted le puso la vacuna a una persona, debe tener que asegurar lo que es la dosificación posterior. En Inglaterra ya tuvieron un problema similar, que tuvieron que postergar lo que era el proceso de vacunación independientemente de la recomendación a nivel internacional, y eso posteriormente, el doctor Val lo puede decir, se va a poder medir qué pudo haber ocurrido o qué pasó con ese postergar la segunda administración de la dosis que le tocaba de manera secuencial. Algo que yo quería opinar antes de la pausa, señor Guerrero, era lo siguiente. La República Dominicana es un país eminentemente turístico. E independientemente de que hay que tienen condiciones de morbilidad, hay que reconocer que vivimos en un país que eminentemente tiene el turismo como uno de los soportes. Hay que reconocer que ese es uno de los sectores que se debe priorizar en este momento. La República Dominicana pudiera dar un golpe de efecto siendo el primer país del área que tenga un 100% de los polos turísticos con el personal que labora en los hoteles vacunados. Y esa modalidad pudiera simplemente con un área tan cerrada como es el área este del país, decir que todo el personal de los aeropuertos, que todo el personal que trabaja como taxista, que todo el personal que labora en los hoteles tiene la vacuna, puede servir como un golpe de efecto para que la República Dominicana consiga ser ese primer punto que se declare completamente libre de coronavirus, por lo menos en ese lugar, independientemente de que pueda o no ocurrir alguno que otro caso. Pero eso le brindaría a las personas esa percepción de seguridad, aún a sabiendas de que sabemos que la vacuna no brinda una protección 100%, pero el hecho de que usted sepa que al lugar donde usted va tiene una vacunación completa y que el taxista con el que usted se va a montar ya se vacunó y que la línea aérea, las personas y las personas que lo van a recibir en aduana también tienen su vacuna aplicada y que todo el mundo lo tiene, eso es un golpe de impacto en un mundo tan competitivo y con una economía que a nivel global ha sufrido tanto. La República Dominicana pudiera posicionarse. O sea que cuando se habla, vuelvo y comento, de la parte de prioridad, creo que debemos comenzar también a incluir sectores productivos como el turismo, que necesita tanto esa cara hacia lo externo, como lo es los hoteles y ese tipo de lugares. Doctor Bay, ¿ha tenido usted oportunidad de reunirse y discutir el tema con funcionarios del área turística a propósito de lo que dice el doctor Balcácer? Sí, curiosamente hoy mismo, bueno, hoy en la grabación, esta semana, tuvimos conversaciones con el ministro de Turismo. Yo de por sí he colaborado mucho con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero precisamente en el momento que grabamos este programa, hace unas horas tuve una conversación con el ministro de Turismo presentando ideas, intercambiando ideas, y parte de ese intercambio es precisamente eso, cómo se puede generar una oferta de valor agregado a la oferta turística en base a el componente de protección asociado al proceso de vacunación. Quiero decirle también que eso no es algo nuevo, el modelo, en cuanto a lo que es la importancia de la participación público-privada, que es muy importante. Eso fue algo que aprendimos nosotros cuando arrancamos en abril, hicimos el Plan Duarte, ese modelo de valor público en crisis. El éxito del Plan Duarte fue la colaboración público-privada, porque el sector privado tiene agilidad en algunas cosas que el sector público no tiene. El sector privado tiene un pulso en la comunidad que sirven sus empresas también muy importante. Y además mide los resultados, cosa que no es frecuente en el gobierno. Sí, y lo otro es que es del mejor interés de ese sector
el que sus empleados y que su ecosistema sea saludable. Entonces la vacuna, ahora el mejor ejemplo. En Punta Cana, todo el mundo sabe, nosotros creamos una burbuja protectora en Punta Cana. En Punta Cana se estableció un sistema de comando de incidentes que todavía está funcionando. Se hicieron una serie de controles, chequeos. Nosotros nos metimos desde los barrios alrededor de Punta Cana hasta cada uno de los hoteles para un tema de fortalecer ese eje económico que representa el turismo. Ahora, con el tema de vacuna, yo creo que es importantísimo evaluar los comentarios del doctor Balcácer y ver dentro de qué posibilidad, con un tema de equidad y justicia, se puede fortalecer el tema de turismo, pero al mismo tiempo quizás en base a esas contribuciones también crear un modelo donde se pueda en esas áreas también ofrecerle la vacuna al personal de salud, a las poblaciones de alto riesgo, a los abuelitos y los padres de los empleados del sector, y todo eso ser una historia de éxito de lo que es un modelo público-privado en esta crisis de esta pandemia. ¿Tenemos suficiente personal adiestrado para administrar la vacuna? Esa es una preocupación que tiene mucha gente. Sí, no sé si es una preocupación válida. No, rápidamente por mí, no hay... ahora mismo yo estoy llevando el proceso de vacuna en mi centro, mi instituto, el Instituto de Medicina Operacional o el Centro de Medicina Operacional, está llevando el proceso de vacuna comunitaria en la ciudad de Augusta. Mi esposa, inclusive, es la que está llevando el proceso de vacunación desde su oficina. La preparación para vacunar es bien chiquita, no se necesita ni siquiera ser un licenciado en enfermería ni nada, sino yo creo que más que nada, más que el proceso de inyectarlo, porque es intramuscular, es lo que sí importa es la curva de aprendizaje en el proceso logístico, que eso es lo más importante. Cómo tú llevas la vacuna de producción al brazo del paciente. ¿Cuáles son esos enlaces, esos eslabones de esa cadena que hay que fortalecer para no crear cuello de botella? La custodia de la vacuna, ¿no? La cadena de frío, cómo se preserva, porque bien lo decía usted, si se necesita menos 70, ¿cómo podemos preservar eso para esa vacuna de Pfizer? Yo creo que el real reto, y aquí también quiero ver la revestidura de plata, es que ya hay países que han trabajado y han lidiado con eso. Nosotros estamos en conversaciones, por ejemplo, con Emiratos Árabes, que después de Israel es uno de los países líder en este proceso. Y ellos han desplegado hasta recursos de inteligencia artificial para el monitoreo de la vacuna desde que llega a Emiratos Árabes hasta que llega al brazo del paciente. O sea, ya hay soluciones tecnológicas y no tecnológicas, innovadoras, que Dominicana no tiene que reinventar las ruedas, solamente tiene que reproducirlas. Doctor Balcácer, usted que brega con tantos pacientes diariamente, ¿cuál piensa usted que podría ser la primera dificultad que en el caso hipotético usted pudiera enfrentar si tiene que incorporarse al proceso de vacunación? Bueno, yo siempre lo he dicho y creo que esto es algo que si el doctor Báez tiene la posibilidad de conversar con las personas que toman decisiones aquí, que yo entiendo que estamos tarde para comenzar a contrarrestar toda la información negativa que se está viviendo en este momento. Independientemente de la logística, la vacuna puede estar allá, ya lo hemos vivido en otras ocasiones, el doctor Báez quizás no lo sepa, pero aquí se estaba brindando de manera gratuita la vacuna del virus del papiloma humano. Se estaba brindando la vacuna a todas las niñas en las escuelas y solamente el 50% de los padres dio su consentimiento para que se aplicara la misma. O sea, estamos hablando que 1 de cada 2 padres se negó a que su niña recibiera una vacuna que previene la aparición del cáncer. Entonces estamos hablando de que cuando un padre es capaz de tomar una decisión así, hay muchas personas que en este momento sienten el temor por toda la campaña de crédito que tienen las vacunas para no aplicárselas. Entonces, por tal razón creo que hay que tener espacios como este y como otros lugares para hablar de las bondades, de las virtudes de las vacunas. Y una palabra que dice el doctor Báez dijo y que quizá pasó por debajo de la alfombra, fue que él mencionó de que el beneficio de la vacuna superará por siempre y por mucho más los riesgos que pueda contener. Entonces, creo que eso ya hace rato que se debió haber iniciado, porque hay muchas personas que están esperando la vacuna, pero hay otros que dicen, hasta que no se la ponga quizá Miguel Guerrero de manera pública delante de todo el mundo, yo no me la voy a poner, o cuando el doctor Balcácer se la ponga en público es que yo me la voy a poner, o cuando el presidente se la ponga. O sea que estamos hablando de que hay que comenzar
a generar una campaña positiva, hay que comenzar a generar esas expectativas que ya todo el mundo está desesperado cuando llega la vacuna, pero muchas de esas personas que le están solicitando y simplemente hay que hacer un pool donde se habla que 1 de cada 3 personas en diferentes lugares donde se hacen mediciones están diciendo que no se van a poner la vacuna. Entonces, eso es mucho, porque independientemente de eso nos obligaría a que el 100% de todo el que se la quiere poner se la ponga. Y en algunos casos eso no va a ocurrir de inmediato. Como estaba diciendo el doctor Báez, la vacuna puede llegar al Aeropuerto Internacional de las Américas Francisco Peña Gómez mañana, pero eso no va a ser ese mismo día que va a estar resuelto el problema. Ahora viene la parte que las personas se apliquen la vacuna. Es un proceso largo y es un proceso en el cual hay que fijarse metas. ¿Cuántas personas vamos a vacunar? Pero mientras más personas usted logre convencer, más efectivo va a ser el plan de vacunación que usted va a tener. Entonces, no podemos olvidar ese tipo de cosas y creo que estamos tarde. Ya sea que la vacuna llegue en 2 meses, de aquí a 2 meses el dominicano tiene que dormir y soñarse con la vacuna y que esa va a ser la solución, pero hay que hacerlo. Ya hemos vivido campañas de vacunación gratuita donde las personas dicen, ¿cuánto es que cuesta? Nada, yo no me la voy a poner. Ok, y ya hemos visto hasta problemas religiosos, gente que está diciendo que esa es la señal de la bestia, que eso va a meterle un microchip, que eso es para acabar con los pobres. Hemos visto tantas cosas y las personas ya no tienen ni siquiera temor de decir eso a nivel público. Es una modalidad de Malthus. Sí. No. Me deja aportar algo en ese sentido, que yo creo claro, que doctor, es de lo más importante que quizás hasta ahora hemos conversado. El umbral de inmunidad colectiva efectivo, basado en la tasa de reproducción que estamos viendo, estamos hablando de un 70 a un 80% de la población. Solamente 1/3 de la población dice, sí, aquí está mi brazo, ponme la vacuna. 1/3 dice que no y 1/3 dice quizás. Hay mucha narrativa tóxica y dañina y en ocasiones yo por medio social y por entrevista he sido crítico de algunos comentarios que quizá no llevan malicia de raíz, pero la interpretación sí puede ser tóxica. Por ejemplo, cuando un líder de salud dominicano dice, yo no me pongo esa vacuna, yo la que me pongo es esta. ¿Qué mensaje está enviando al ciudadano que lo que le toque es la que él dijo que él no se ponía? ¿Qué desconfianza está creando si lo que queremos es lograr un 80% de inmunidad colectiva? Lo otro, ¿qué pasa cuando hay personas pedaleando la efectividad de medicamentos que todavía no funcionan? Que lo venden como profilácticos, que lo venden como curativo, que lo venden como todo. Y la gente dice, ven acá, es una conspiración de la industria farmacológica donde lo que quieren es dinero para la vacuna, porque si este medicamento que es barato y es para el pueblo funciona, ¿para qué hay que invertir tanto dinero en esas vacunas que no se sabe si funcionan o no? Entonces hay que ser consciente en decir las cosas como son y entender que la luz detrás del túnel son las vacunas y que el proceso de vacunación y lograr esa inmunidad colectiva es lo que nos va a sacar de esta pandemia. No hay de otra, no hay de otra. Cualquier otra narrativa es tóxica y dañina. Y yo, por mi parte, me voy a encargar de refutar cualquier versión, cualquier narrativa tóxica que desvíe de lo que realmente sabemos que es lo que nos va a llevar a salir de esta pandemia. ¿Sabe por qué? Porque mi familia sufrió mucho por esta pandemia. Porque ahora mismo mi misión es comunicar y aportar para honrar el nombre de mi familia. Y que en este momento, el estar aquí en sus medios y poder comunicar y poder educar, es la forma en que yo contribuyo con mi granito de arena y que yo honro lo que pasamos con el sufrimiento de nuestra familia por el fallecimiento de mis padres por este coronavirus, por esta enfermedad. Entonces, por mi parte, vamos a apoyarnos de la ciencia, vamos a decir las cosas como son, vamos a apoyar los procesos científicos y vamos a entender que la vacunación es la real solución ante esta pandemia. Todo lo otro puede ser que funcione, pero tenemos que cuidar la forma en que comunicamos esa información. Pudiera darse el caso, me ha preguntado mucha gente creyendo que yo tengo una respuesta a mano, pero pudiera darse el caso en que entre la primera dosis y la segunda dosis, una persona que ya recibió la primera pueda contraer la enfermedad.
La respuesta es que sí. Eso está demostrado que aún recibiendo las 2 dosis, una persona pudiera presentar el contagio. Justamente por eso hablábamos de que hay vacunas que son muy efectivas evitando que usted se enferme, pero casi todas conservan una característica, y es que son capaces de prevenir que usted presente una forma grave de la enfermedad, que es lo que queremos, era lo que estábamos diciendo. Pudiera prevenir la infección, sin embargo, lo que se busca o lo que tienen casi todas las vacunas en común, incluyendo hasta la China, que se habla de la China poco y la misma justamente tiene una eficacia alrededor del 50%, o sea, una de cada 2 personas que se la ponen pudiera infectarse, pero la probabilidad de que presente una forma grave realmente es un porcentaje extremadamente bajo. Esto lo que quiere es tratar de llevar el proceso infeccioso del coronavirus del 2019 a una gripe, como un resfriado común como la conocemos hoy en día. Eso es lo que queremos realmente que ocurra y que deje de ser este proceso tan errático y tan impredecible, porque ese es el inconveniente. Hay personas de 90 años que se hospitalizan y a los 2 días están en su casa o simplemente no se ingresan. Y hay personas de 30, 40 años que presentan enfermedad y pierden la vida. Me uno, y esto de manera pública, a pesar de que ya lo habíamos hecho en privado, al dolor del doctor Báez. Realmente no debe ser fácil, sobre todo cuando uno ha padecido este proceso, uno sabe la incertidumbre y cuando el resultado no es un resultado agradable, realmente eso hiere mucho. Doctor Báez, de verdad me uno a su dolor y de verdad sé que no debe ser fácil ni siquiera estar hablando sobre el tema. Eso necesita mucho valor porque hay mucha gente que se hubiera echado para atrás y dicen aquí una frase bastante fea de que fulanito se lleve a qué sé yo quién y se deja todo. Usted en lugar de darle espalda lo que ha hecho es ponerle el pecho al evento y participar, como estábamos diciendo, de lugares que nos den el espacio para hablar bien de lo único que nos va a salvar en este caso, que es la vacuna, que es la única tabla de salvavidas que tenemos ahora mismo. Yo me uno también a esas expresiones del doctor Balcácer y creo que usted le está prestando un gran servicio a la nación. Y sé que lo está haciendo con mucho coraje, con mucha decisión y con la mejor de las voluntades. Ustedes aquí durante este programa y muchos otros se han mencionado la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Rusia, la vacuna china, la vacuna de Moderna, de Johnson & Johnson, pero no se ha hablado de Soberana 1 y Soberana 2 de Cuba. ¿Qué conocimiento se tiene sobre esas 2 vacunas? ¿Y por qué 2 vacunas? No entiendo eso. Yo no tengo suficiente información para hacer un comentario educado. Yo tampoco. Si pongo a hablarme, voy a estar hablando de disparate, maestro Guerrero. Así que yo realmente prefiero dejar eso. Sobre todo porque, escuche algo. No sé si usted se dio cuenta que en esta semana Cuba tuvo uno de los días con mayor cantidad de contagios. Tuvo casi 1000 contagios en un día reportado. O sea que estamos hablando que si la vacuna se está brindando de manera continua, tampoco ellos han tenido ese gran éxito en cuanto a lo que ha sido la prevención. Es una de las situaciones que uno pudiera quizás inferir. Pero hablar de eficacia y hablar de protección realmente es muy poco lo que sabemos. En esas sociedades tan cerradas es muy difícil establecer cuándo se le está hablando realmente la verdad o se está ocultando precisamente esa verdad. Bueno, ¿cuándo piensan ustedes y cuál sería el momento ideal? Bueno, el momento ideal sería mañana, ¿no? Supongo yo. Pero ¿cuál sería el momento que evitaría, por ejemplo, que la pandemia fuera ya prácticamente imbatible en la República Dominicana? Porque si, por ejemplo, la vacuna tardan en llegar 3 o 4 meses, yo creo que la situación se agravará, ¿no? Sí, yo prefiero verlo al revés, don Miguel. Yo prefiero verlo como cuando es el momento donde vamos a finalmente ganarle a esta pandemia. Y yo creo que ese momento solamente se va a lograr con una solidaridad colectiva, con los dominicanos entendiendo que tenemos que quedarnos en la casa cuando no estamos trabajando, que tenemos que mantener distanciamiento, que tenemos que usar mascarilla, que ahora hay más evidencia de que la mascarilla de tela quizá no, que debemos utilizar otra calidad de mascarilla, que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que dejar esas cherchas y canes que tanto nos gustan hasta que de repente tengamos las soluciones de inmunidad colectiva con la vacuna en mano. Y que también hay que entender que el que te ponga la vacuna no quiere decir que tú tienes que andar como un loco por ahí haciendo lo que te parece, sino que es un tema colectivo, es un tema de lograr ese 70, ese 80%. Ahí es cuando realmente vamos a lograr esa normalización, porque la realidad es que la sociedad normal como la vivimos antes
de enero del año pasado, no creo que vamos a llegar ahí. Podemos escoger, vamos a ser diferentes y podemos escoger ser mejores. Y yo entiendo que eso es lo que realmente la pandemia nos ha hecho, analizar y reflejar en lo que debemos hacer para ser mejores. Lo que está pasando ahora a nivel epidemiológico es parte de las celebraciones en Navidad. Las celebraciones de Navidad nos dieron 10 días entre pre-Nochebuena y post-Año Nuevo. La gente se abrazó mucho, se juntó mucho, se contagió mucho. Ese contagio resultó en positividad, resultó en hospitalización y resultó en mortalidad. Pero estamos viendo cosas interesantes. Yo lo que decía es que el momento más oscuro de la pandemia ya lo vivimos. Yo lo viví de lleno. El momento donde no sabíamos si una mascarilla funcionaba, donde no sabíamos si un medicamento era efectivo o no. Hoy día sabemos los medicamentos que funcionan, sabemos las intervenciones preventivas que funcionan y ya tenemos la vacuna a tiro de hit. Entonces esto es un tema, yo diría, tipo Pareto, 80-20. 20% de las soluciones están en manos del gobierno. 80% de las soluciones están en manos de todos los ciudadanos que mantengan la distancia, que usen la mascarilla, que sean solidarios, que entiendan todo lo que tenemos que hacer para salir todos juntos de este lío. Señor Guerrero, mire, yo quiero terminar algo simplemente ahí, y yo me tengo casi que ir, pero algo que quiero decirle es lo siguiente, es rapidito. No existe un momento tardío para recibir la vacuna. Recordar que aún las personas que han padecido el proceso de la infección por el coronavirus del 2019 es una recomendación actual que se aplique en la vacuna. En República Dominicana se estima que el porcentaje, la cantidad de personas que han padecido el proceso es mucho más que esos 200,000 y pico de personas que aparecen en las estadísticas. Eso es algo que no se puede negar. Pero aún así, las personas que han padecido la infección es una recomendación que se aplique en la vacuna, porque sé que dentro de la pregunta se encontraba implícito el que si a mí me dio la infección por el coronavirus tengo que vacunarme. La respuesta es que a la fecha sí es una recomendación. Usted que está viendo este programa hoy miércoles o cualquier otro día que lo retransmitan y usted lo está viendo, tiene que aplicarse la vacuna. Por eso no hay un momento oscuro, no importa. Como decía el doctor Báez, aquellas personas que tuvimos la Navidad, pero recuerden que todo comenzó cuando repartieron el doble sueldo. Es un poquitito más atrás, Báez. Desde que comenzó las regalías, comenzó también la parte de las personas reactivarse la economía y las personas comenzaron a contagiarse. Después de ahí, ahora en enero tuvimos un fin de semana larguísimo en el cual los casos que tenemos hoy en día posiblemente que estamos viviendo es fruto de ese fin de semana largo que comenzó un jueves y terminó un lunes. Muchísimas personas me atacaron porque yo salí en redes sociales a decir a la gente que se comportara, pero lamentablemente esa es la labor de uno. Uno tiene como parte de este proceso que decir que tienen que cuidarse, porque el doctor Báez habló de un 80-20, creo que la realidad es un porcentaje mucho mayor. Es un 90-10, un 99-1, porque yo te puedo decir lo que sea, pero al final usted toma la decisión. Y el hecho de que te tranquen o no, que te permitan circular o no, aparentemente no limitó el hecho de que las personas se juntaran. Y eso es algo que todavía lo estamos viviendo aquí en República Dominicana con hospitalizaciones, por lo menos en el sector privado, casi un 100% de ocupación, que muchas veces se habla del sector salud separado. Recordar que tenemos aquí sector público, sector privado, es la misma cosa, porque al final es trabajando con seres humanos que estamos. Nos quedan un par de minutos, pero yo quisiera que ustedes me respondieran algo que alguien me preguntó y me dijo, yo me vacuné con la influenza. ¿Es suficiente? No. Imposible. No. Imposible, son virus diferentes, son situaciones completamente diferentes. Es suficiente para influenza. Claro. Este año, no el año que viene, que tiene que ponérsela de nuevo. Bueno, mucha gente piensa que la vacuna cura la enfermedad. Lo que hace es que la previene, ¿no? Eso es un dato muy importante que ustedes deberían dar, muy brevemente. Sí, previene, bueno, la vacuna lo que es una forma, vamos a decir así, artificial o humanamente motivada a que tu cuerpo cree inmunidad. Crea inmunidad por célula y crea inmunidad por anticuerpo. Esa inmunidad puede hacer que si tú te expones al virus de una forma natural, no te dé, porque contrarresta de una vez exposición, o puede permitir que te dé una versión más leve de la enfermedad. O sea, al final es lo que se llama prevención primaria. Las vacunas son prevención primaria.
Y ahí es donde tenemos que llegar, a poder controlar esa reproducción, esa comunicación, por decirlo así, de la enfermedad de humano a humano, y poder de esa forma controlar la reproducción y la expansión de la pandemia. Doctor Balcácer, nos queda un minuto. Yo sé que usted tiene que retirarse, pero el programa está llegando a su fin. Solo quisiera escucharlo por última vez. No, mire, yo realmente le quiero decir algo. Las vacunas tienen como efecto secundario, es una frase robada de internet, tiene como efecto secundario que permite que los niños lleguen a adultos sanos. En este caso en particular estamos hablando de una vacuna que nos va a ayudar a tratar de regresar en parte a la normalidad que teníamos. Creo que si usted se fija en los niños que están creciendo durante la pandemia, no son los niños que usted tenía. Hay niños en este momento que cuando ven a alguien que entra a un ascensor o se mueve a algún sitio, inmediatamente se agarran de papá, mamá. Si usted trata de tocarlo, ese niño simplemente cambia. El modelo de lo que sentimos, el modelo de lo que vivimos, el modelo de lo que percibimos hoy en día es algo que ha cambiado y es algo que se va a mantener por un tiempo. Por tal motivo, hay que reconocer que a partir de este momento tratemos de ir hacia la luz. Y la luz simplemente es, como dice por ahí la frase del dominicano, el que espera lo mucho, espera lo poco. Ya por ahí viene la vacuna, métase en su cabeza que si usted quiere poder pedir que ya le quiten todas estas restricciones que usted está viviendo, es cuando tengamos un nivel de inmunidad lo suficientemente alta para que podamos disminuir los contagios, las hospitalizaciones y todo este proceso que se está viviendo a nivel no solo en República Dominicana, sino en todas partes del mundo. Doctores, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por la amabilidad de ofrecernos esta gran oportunidad a mí en el programa, a los amigos televidentes y a toda la nación, porque estamos en la vecindad de un gran acontecimiento que es el proceso de vacunación cuando comiencen a llegar las vacunas para darle el golpe mortal al COVID-19. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Será hasta mañana, cuando estaremos de regreso nuevamente con ustedes para otro programa similar. Hasta entonces.